Buen día, vamos a dar inicio a la práctica número 5 del Laboratorio de Diseño Estructural. Según nuestra programación, la práctica número 5 corresponde al diseño de vigas secundarias. Vamos a estar viendo cuantía mínima y máxima para estos elementos, refuerzo, flexión, torsión, temperatura, como refuerzo longitudinal, como refuerzo transversal, refuerzo cortante, corte simple y corte por torsión si es que es necesario. Según nuestro calendario de actividades, la tarea de esta práctica en particular se debería de entregar el día 18 de octubre. Bueno, hoy nos vamos a centrar en trabajar una viga secundaria, que en este caso es la viga que está entre ejes C y D del primer nivel de nuestro edificio. Vamos a estar definiendo qué características posee una viga secundaria en función a sus parámetros. Entonces, vigas secundarias. ¿Cuál es la función de una viga secundaria? Primero, cortar la luz de una losa para tener bajos peraltes. Es decir, si yo veo este caso en particular, yo tengo una losa de 8 metros por una losa que tiene 6 metros. Si según el método 3 de la C yo determino cuál es el espesor de esta losa, tengo 8 metros más 6 metros dividido en 90. Yo tendría que tener una losa con mínimo de 15 centímetros, que en este caso eso es lo que poseo. Pero por ejemplo, si yo quisiese modelar una losa de 10 centímetros, 12 centímetros, la viga secundaria me ayuda a esta función. Otra función que tienen es delimitar ductos que yo necesito. Por ejemplo, habíamos comentado, este es un ducto de gradas y estos son ductos de elevadores. Por ende, necesito elementos secundarios que puedan generarme esas aberturas. ¿Qué características tienen estos elementos? Las vigas secundarias, por no estar colocadas sobre columnas sino sobre vigas, rara vez van a poder tener la capacidad de absorber un esfuerzo sísmico. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos la capacidad de poder pedirle al programa que obvíe, en este caso, el capítulo 21 de la CEI, que es el capítulo de diseño sísmico, y centrarnos solamente en los capítulos estándar de flexión y corte, ya sea capítulo 9 y capítulo 11, para poder economizar un poco en estos elementos. Otra característica que tienen las vigas secundarias es que, dependiendo muchas veces del constructor, estos elementos van a ser prefabricados y van a ir a colocarse a la obra como elementos simplemente apoyados, es decir, que no va a tener ninguna continuidad el uno con el otro. Si vemos la pantalla del lado derecho, podemos notar estos pequeños puntos que están en las vigas secundarias. Estos puntos lo que nos está indicando es que yo a propósito le liberé los momentos a mis vigas secundarias, es decir, estos elementos para el programa están simplemente apoyados y solamente van a absorber momento positivo y no van a transmitir ninguna clase de momento negativo. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, ¿cuál es la función de realizar esto? Tomemos esta viga como caso, la viga que está sobre el eje D entre ejes 2 y 3. Podemos ver que esta viga no tiene continuidad hacia el otro extremo de la viga principal. Por ende, esta viga principal va a estar siendo sujeta a esfuerzos torsionantes debido a esta viga secundaria. Si yo no quiero que esos esfuerzos torsionantes sean tan grandes, yo puedo liberarle los momentos a esta viga secundaria para que no transmita momentos, es decir, que no tenga la capacidad de hacer rotar esta viga principal, sino solamente transmita una reacción que incrementaría un poco el corte. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, yo selecciono cualquier elemento que deseo
liberarle los momentos. Procedo ahí al menú Assign, luego busco la opción de Frame Line y luego busco la opción de Frame Properties. Selecciono esta opción y ya sea que yo le indique que quiero tener cero torsión, es decir, que no absorba ningún esfuerzo torsionante a la viga, ¿qué me va a generar esto realmente? Bueno, lo que indica tener un elemento con cero torsión es más agrietamiento en las caras de la viga, que sería algo aceptable, más no debería ser excesivo, sino que esto debe ser un comportamiento controlado. Por ejemplo, yo puedo colocarle torsión 0, o si yo quiero que absorba nada más el 10% de torsión, acepto. Otra opción es seleccionar nuevamente la viga, menú Assign, Frame Line, y vamos a buscar la opción de Releases. Acá yo nuevamente le puedo pedir al programa que al inicio o al final, no importa cuál sea, mi torsión sea 0 y que además la transmisión de momentos sea igual a 0, es decir, ninguna transmisión de momentos va a estar siendo aplicada. ¿Qué significa un momento 2-2 y qué significa un momento 3-3? Ya lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si yo le selecciono 2-2 y 3-3, tanto al inicio de la viga como al final, y acepto. Veo que estos ya tienen estos puntos indicándome que hay una liberación de momento tanto en el extremo derecho como izquierdo. Veamos qué significa el 2-2 y el 3-3. Voy a ir a Frame Section en el menú Define y voy a seleccionar cualquier viga, por ejemplo la viga principal. Voy a darle clic en modificar y puedo ver que la vista previa de mi elemento me presenta dos ejes, un eje 2 en lugar de un eje Y y un eje 3 en lugar de un eje Z. Liberarle los momentos en el eje 3, por ejemplo, significa, si vemos acá, este va a ser el esquema que vamos a estar trabajando. Si yo tengo una carga distribuida aplicada sobre esa viga, por ejemplo una viga simplemente apoyada,